Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo voy a realizar una review en profundidad del Motul GR75W80. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. Este modelo que vamos a analizar pertenece a la gama Motul GR, que está considerada como la gama baja o la gama entrada del fabricante Motul. Comenzamos con la hoja de propiedades típicas. Nos indica que homologa la norma API GL4 y GL5, con lo que es compatible con el diferencial trasero, con la caja de transferencia, así como también con la caja de cambios manual. También nos indica que homologa una norma de carácter militar 1000L2105D. En cuanto a las propiedades físicas, nos indica que se trata de un 75W80, tiene una densidad a 20 grados de 0,878, viscosidad cinemática 40 grados, 58,8, viscosidad cinemática 100 grados, 10,1 e índice de viscosidad 160. En cuanto al punto de congelación, da un valor 36 grados bajo cero, y en cuanto al punto de inflamación, con el método ASTM de 92 con el crisol abierto, da un valor de 204 grados. Pasamos a la hoja de seguridad, también conocida como hoja MSDS, y es aquí donde los fabricantes, en cumplimiento de un reglamento de la Unión Europea, tienen que indicar ciertos tipos de compuestos que han utilizado para la formulación del aceite y que pueden ser perjudiciales para la salud, bien en contacto con la piel, con los ojos o por inhalación. Como siempre indico, este documento no se trata ni mucho menos de la receta completa del aceite, pero sí que en algunos casos, con ayuda de unos códigos CAS, podemos descifrar algunos tipos de compuestos que el fabricante ha utilizado. En este caso concreto aparece un CAS 647-42-547 que se repite hasta en 3 ocasiones, con una concentración comprendida entre un 50 y un 100%, un 10 y un 25% y un 2,5 y un 10%. Se trata de aceite base HC perteneciente a las bases grupo 3. Comenzamos con los resultados del análisis de laboratorio. Viscosidad cinemática 40 grados, 55,77, viscosidad cinemática a 100 grados, 9,74, es ligeramente menos viscoso, sobre todo a 40 grados, que lo declarado por el fabricante. Índice de viscosidad 161. En cuanto al resto de propiedades, no se han medido por desgracia. Pasamos directamente al parámetro del azufre, que da un valor 2,09, que si bien comparado con un aceite de motor sería una burrada, que sería 4 veces superior, para tratarse de un aceite de transmisión como es el caso que estamos analizando, es un valor promedio. Es de ahí también que nunca debemos utilizar un aceite de este tipo, valvulina, aceite de transmisión o caja de cambios dentro de un motor. En cuanto al paquete de aditivos, molibdeno, que es un aditivo que hace función de modificador de fricción, no se ha utilizado. Fósforo, que hace función antioxidante y antidesgaste, 1111, lleva una concentración relativamente elevada. Zinc, que también junto con el fósforo hace función antidesgaste y antioxidante, lleva una concentración muy baja, en torno a 9, bastante homeopático. Boro hace función de dispersante, lleva 2, también es una concentración muy bajita. Magnesio hace función de detergente y neutralizante, lleva 4, también es una concentración muy homeopática. Y en cuanto al calcio, que junto con el magnesio también hace función de detergente neutralizante, lleva 24, que también es bastante reducido. En este caso, como norma general, sí que es cierto que como este tipo de aceites no están expuestos a distintas suciedades, impurezas y ácidos formados, por ejemplo, dentro de un motor en la quema del combustible, pues no requieren de tantos aditivos, detergentes y neutralizantes. Similar a lo que pasa con el azufre, que es excesivo, aquí en el paquete de aditivos es escaso para utilizarlo dentro de un motor. Así que, pese a que el paquete de aditivos comparado con el paquete de aditivos de un aceite de motor es un tanto peculiar, ya que faltan muchos aditivos, o más que faltar, llevan concentraciones muy reducidas, tratándose de un aceite de transmisión, pues podemos considerar que es un valor promedio. En cuanto a wolframio, también conocido como tungsteno, que hace función antidesgaste y antioxidante, no se ha medido, pero no me suena que se utilice. Y en cuanto al titanio, que junto con el wolframio también hace función de antidesgaste y antioxidante, tampoco se ha medido, pero tampoco me suena que se suele utilizar en este tipo de aceites. En cuanto al parámetro de oxidación, que en los aceites nuevos es un indicador para más o menos poder intuir si el fabricante ha utilizado o no éster para la formulación del aceite, en este caso no se ha medido. Si te gusta la temática de mis vídeos, no olvides suscribirte y darle a la campanilla, y así serás el primero en enterarte de todas las novedades que traiga el canal.
Pasamos a la espectroscopia, también conocida como hoja F-TIR, y es aquí donde podemos comprobar qué tipo de compuestos han utilizado los fabricantes para la formulación del aceite, así como también un porcentaje de concentración muy aproximado. En este caso concreto se comparan las crestas de dos aceites que son del mismo fabricante, el Motul GR375W90, del cual ya realicé una review en su día, arriba te dejo un link para que puedas ver el vídeo, y las crestas que son de color naranja, así color amarillento, son las del Motul GR75W80 que estamos analizando en este vídeo. Las dos crestas más importantes a las que hay que prestar especial atención, la que se forma en torno a 1750, que es la cresta que indica el pico del éster, está muy alineada con 4, podemos calcular aproximadamente que pueda llevar en torno a un 3% de éster aproximadamente, y la siguiente cresta también muy importante a la que hay que prestar especial atención, la que se forma en torno a 722, está alineada con 12, señal que la base predominante de la formulación de este aceite es base HC perteneciente a las bases grupo 3. La diferencia en cuanto a la calidad de la formulación de la base con respecto a la gama alta del propio fabricante Motul, el GR300, la verdad es que es bastante notable, tanto en la concentración de éster como en la concentración de aceite base PAO. Bien, y pasamos al apartado de las conclusiones finales. Por desgracia, el análisis de laboratorio no ha sido tan completo como a mí me hubiese gustado, pero en principio los parámetros medidos son bastante fieles a lo declarado por el fabricante, es ligeramente menos viscoso, pero sin problema entra dentro de un rango SAE 75W80. En cuanto a la base utilizada, es una base predominantemente base HC, una base bastante sencillita, por todos conocida, aunque si bien es cierto, aquí Motul va de frente y en el propio envase te indica Tecnosintesis, que te está diciendo que es un aceite base HC. La base utilizada, que como viene comentado es HC, viene ligeramente reforzada con éster. En principio no sé si el fabricante ha utilizado éster como tal o algún aditivo va diluido en el mismo, pero con todo y con ello se quedaría en torno a un 3% aproximadamente. En cuanto al paquete de aditivos, pues también es bastante sencillito, aquí el fabricante no ha tirado mucho de imaginación, pero bueno, tratándose de la gama baja, gama entrada del fabricante, pues es lo esperado. Una cosa que sí que no me ha gustado, y esto ya es más a nivel personal, es que, como bien indica el fabricante, este aceite homologa la norma API GL4 y API GL5, con lo que es válido tanto para aceite de caja de cambios manual como aceites de transmisión, pues no le costaba nada indicar el parámetro de corrosión Cooper en la ficha técnica. Dicho parámetro es un ensayo tribológico donde se comprueba cómo interactúa el aceite en cuanto a corrosión con materiales no ferrosos, como es el cobre o el bronce, que es precisamente de lo que están fabricados los sincronizadores de la caja de cambio, y desde mi punto de vista es bastante importante e interesante que así se indique. Con todo y con ello podemos esperar que no sea una corrosión muy elevada, quizás esté en 1B aproximadamente, esto pura conjetura. Con todo y con ello, en general me parece un producto muy correcto, hay que tener en cuenta siempre que se trata de la gama entrada del fabricante Motul y su precio ronda en torno a los 8, 9, 10, 11, 12 euros aproximadamente el envase de 1 litro, ya depende si la tienda online como tal te incluye o no los gastos de envío, pero vamos, está en su precio. Si te interesa conocer en más profundidad todo el tema relacionado con el aceite de la caja de cambios, arriba te dejo un link a un vídeo que realicé hace un par de semanas que considero que te va a parecer bastante interesante. Hasta aquí el final del vídeo, no me quiero ir, como siempre, sin recordarte que tengo abierto un grupo de Telegram, La Taberna del Motor, ahí se puede hablar de todo lo relacionado con el mundillo de los aceites, recambios, líquidos de freno, trucos de mecánica, etc. Comparte el vídeo, que de seguro tienes algún hermano, un primo, un cuñado, un vecino, un compañero de trabajo que como tú también es aficionado a la mecánica. Dale un buen like si te ha gustado el vídeo y si quieres seguir estar atento a todo lo relacionado con el mundo del aceite del motor, suscríbete, dale a la campanilla y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.